Muy buenas noches, bienvenidos hermanos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora de la divina, maravillosa, ciencia celestial, la divina doctrina del divino Cordero de Dios, o ciencia solar, ciencia celeste o escritura telepática. Se conocerá de muchas formas y es una misma. Agradecer por siempre y para siempre a la máxima inocencia y eterna alegría de un niño galáctico, al que es el todo en el todo por el todo dentro del todo, el todo sobre el todo, a la sucesión eterna de los números, a la divina bola de fuego depuradora, la divina Santísima Trinidad Solar, al que posee la numeración infinita siendo microscópica parte de divino libre albedrío, al que posee el divino Corderito de Dios, a la incalculable vibración en que se desenvuelve el Cordero de Dios, al que existe porque Él quiere que exista, porque quiere que todos sean como Él, porque antes de Él Él estaba y después de Él Él estaba, al que posee un divino libre albedrío, que no le gustaría que se le atropellen, así como respeta el de todos, al que posee todas las potencias numéricas que mente alguna puede imaginar, porque su fuego, que todo lo abarca, es como vuestra microscópica mente, es un fuego blanquecino que muchos llaman fósforo mental, al que es un Padre infinito y los padres de la tierra son finitos, al divino Padre que forma con su Hijo mayor el comunismo pensante de la Trinidad Suprema. Así es, y así será eternamente y para siempre, por los siglos de toda eternidad. Bienvenidos hermanos. El día de hoy vamos a compartir la lectura de los títulos de los divinos rollos telepáticos o las órdenes que encierran muchas leyes universales que vamos a dar a conocer y temas realmente muy profundos, muy amplios, que se materializarán muchos y muchos ya están escritos en hermosos pergaminos, lo cual, hermanos, antes de iniciar, debemos entender que debemos ser muy delicados en su publicación y mantener su originalidad tal como es. Y esto, hermanos, lo hemos entendido, lo hemos comprendido, y todo aquel o aquella organización, asociación, grupo, religión o secta que quiera tergiversar, manipular, alterar, pues siempre estaremos alertas para dar a conocer la diferenciación y siempre publicar tal como es su divino mensaje de nuestro Creador, la voz del Divino Maestro y también, hermanos, los mensajes que se publican pues en folletos, en libros, en volantes, como nos dice la divina revelación Alfa y Omega. Bueno, con esta enseñanza, hermanos, recuerden que todo lo que no está de acuerdo a la moral de Dios, no se ajusta a la enseñanza que nuestro divino Creador nos enseña, como su originalidad, entonces el universo, hermanos, llega su momento en que se manifestará. Y esto lo vamos a ver, hermanitos. No esperemos esto para cambiar. Si ustedes saben que están cometiendo algún error por capricho, por interés material, cambien. Porque el Divino Padre Eterno da oportunidad, hermanos, a todos. Y si no, viene un juicio molecular segundo por segundo. Cada uno, hermanos, reflexione, piense, medite y cambie. Empecemos. Continuación. Título 1752.
todos aquellos que siendo funcionarios públicos y que dirigieron la palabra a otros empleando citas, parábolas de las Escrituras en sus discursos, no entrarán al reino de los cielos, porque no defendían al Divino Padre, sino a un sistema de vida extraño a la divina moral del Divino Creador. Por ejemplo, hermanos, muchos de los presidentes, reyes llamados, ¿no?, dictadores, fascistas, congresistas, diputados en otros sectores, senadores de la Corte Suprema, Poder Judicial, ¿cuántos se ven cómo utilizan citas bíblicas, parábolas para sus discursos? Pero realmente, hermanos, no defendían lo de Dios, no eran auténticos defensores de lo espiritual, simplemente utilizaban para sus intereses, sirviendo a un sistema de vida injusto e inmoral. Jamás protestaron, jamás se les vio luchar por los pobres, por los humildes, por los vilipendiados, por los explotados, por los desprotegidos, por los hambreados. Lamentablemente, hermanos, el pueblo también se durmió y muchas veces jamás exigió que los gobernantes y muchos de estos funcionarios sepan el Sagrado Evangelio y lo practiquen. Y cayó el pueblo también en indiferencia a lo de Dios, más bien un despertar. Un despertar, hermanos, en el cual nos dice el Divino Padre Eterno, surge el tercer mundo, o el mundo de la Trinidad en revelación. El tercer mundo será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo. Vencerá a la bestia norteamericana, capitalista, fascista en el mundo. Y crea un gobierno de los humildes, de los pobres, de los vilipendiados, de los explotados, de los hambreados y sufridos. Crea el comunismo celestial en la tierra. Un hecho, hermanos, transformador. Y esto se está acercando cada día más. El tercer mundo, nos dice el Divino Padre Eterno, los conocerán como los elegidos del Divino Padre Eterno. El tercer mundo crea un gobierno universal cuyas leyes la dictará el Hijo de Dios. El primer Congreso de Obreros que se anuncia, que será pues el principio de un cambio social planetario mediante la divina doctrina del Cordero de Dios. También nos anuncia nuestro Divino Padre Eterno el Armagedón. El Armagedón significa todo espíritu que se arma con la mejor idea, con el mejor pensamiento, con la mejor obra para enfrentar el divino juicio de Dios. No es guerra de matanza, es rivalidad espiritual. Es la participación de la naturaleza sin uso de armas. Es la revolución del conocimiento, la revolución del espíritu, la revolución del intelecto. Entonces, hermanos, gente que se arma con la mejor idea para enfrentar el divino juicio de Dios. Estamos a puertas del gran Armagedón. Preparémonos para estos cambios. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno, el Alfa y la Omega. Muy pronto en la tierra se unen 108 naciones al mando de Cristo, al mando de la China popular. Lo será con divina ciencia solar. Y los elementos de la naturaleza estarán, hermanos, subordinados a la mente solar del Hijo de Dios. Allí veremos la gloria y majestad de un Hijo primogénito solar. Su gloria viene a ser su belleza física, brillará como un sol en el espacio. El ejército de Jehová Padre le es subordinado amorosamente. Y nos dice nuestro divino Creador, el Alfa y el Omega. Cuando se abra la atmósfera terrestre, el mundo verá que nada sabía. Cuando se abra la atmósfera terrestre, las cosas materiales quedarán empequeñecidas por las celestiales.
Las cosas terrenales serán mimetizadas frente a la realidad del infinito. Y en la tierra se verán hechos y acontecimientos maravillosos. Leyes tras leyes brotarán como el agua. Al solo mandato del Hijo de Dios, hermanitos, al solo mandato del Hijo de Dios, leyes tras leyes brotarán como el agua. Nunca se verá cosa igual en la tierra. Relevo de soles, relevo de lunas, nuevos destinos planetarios. La gran jerarquía espiritual se viene alistando. Esto se anuncia en el Divino Evangelio como los 24 ancianos, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, principados. También nos habla nuestro Divino Creador de seres celestiales que acompañarán pues a la presencia del Hijo de Dios. Nada, hermanos, quedará al azar. Todo será cambiado, todo será renovado. Allí, hermanos, cuántos llorarán de todo el daño que hicieron a la humanidad al esconder el conocimiento. A la cabeza está la gran ramera que comercia con el mejor postor, la religión apostólica católica romana. Escondió mensajes como las cartas de Fátima, escondió los divinos rollos telepáticos que envió el Cordero de Dios, escondió mensajes de muchos seres espirituales, y así muchos les imitaron, y tal como hizo la bestia religiosa, muchos lo imitaron. Y esto, hermanos, hay que tener mucho cuidado. El egoísmo, el oscurantismo mental, el ocultismo, el comercio con la fe. La religión católica apostólica romana todo lo vio dinero. Para casarse hay que pagar, para bautizarse hay que pagar, que si van a tener alguna crucecita, algún evangelio, todo es dinero. Igual muchos hermanos, hermanas que difunden lo de Dios también hicieron lo mismo. Se lucraron con el conocimiento y no tuvieron reparo en ponerle precio y exorbitantes inclusive, ni siquiera solamente para justificar su costo. Y lo peor aún, manipularon el conocimiento y tergiversaron el conocimiento. Eso tiene un juicio, hermanitos, tremendo. Nuestro Divino Padre Eterno, hermanos, da oportunidad a los hijos. Nuestro Divino Padre Eterno, hermanos, orienta, aconseja, recomienda. Y luego viene un juicio tremendo para la humanidad. Recuerdo cuando el Divino Maestro Cristo, en la voz del Divino Maestro, nos dice: hermanos, la revelación de Dios no imita a los hombres. La revelación de Dios será difundido por libros, por textos, por conocimiento. Escribe el Alfa y el Omega. ¿A quién creemos? ¿Al hombre o a Dios? Nos dice la voz del Divino Maestro Cristo. El estudio debió ser en forma individual, y esto hace que la criatura entre al reino de los cielos. Todos aquellos que estudiaron por asociaciones, religiones, sectas, instituciones, grupos, no entran al reino de los cielos porque dividieron su puntaje de búsqueda. Esto lo escribe el Alfa y la Omega. Nos advierte, hermanitos, nos aconseja. Y cada uno ya es grandecito y sabe tomar decisiones. Aquí, hermanos, estamos para defender la verdad, defender el conocimiento tal como es. Y es tiempo, hermanos, de darlo a conocer a todos nuestros hermanos de la prueba de la vida. Ustedes pueden descargarlo en nuestra página Alfa y Omega C de Huancayo en forma libre y gratuita. No se cobra ni un solo centavo. Allí, hermanos, ustedes pueden imprimirlo, los divinos rollos telepáticos digitalizados. En hermosos libros también lo puede imprimir. Las 3.700 títulos que también lo puede imprimir y compartirlo. Todos nosotros, hermanos, rendiremos cuentas al divino creador, no a los hombres. Eso tenemos que diferenciar. En el día del juicio,
Hermanos, el Papa no va a venir a salvarles, ni el pastor, ni un hombre común y corriente. El Divino Maestro Cristo advierte: tengan cuidado de defender a seres humanos terrestres que tienen juicio pendiente, y más aún cuando cometieron errores tremendos y garrafales. ¿Acaso no nos dice el Divino Evangelio y también la revelación telepática? Todo tuvo su tiempo, la ciencia humana tuvo su tiempo, el conocimiento humano tuvo su tiempo. Ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quien sirvió. La revelación de Dios, hermanos, no lo detiene nadie. Ni nadie, hermanos, tiene la exclusividad de imponer formas de difusión, y mucho menos obstaculizar como lo hizo la Inquisición. En el pasado de la tierra, cuando se leía el Evangelio, lo mataban, la religión apostólica romana católica, en la Inquisición. Y cuando se quería publicar también lo quemaban, lo ahorcaban en la maldita Inquisición. Muchos siguen esos pasos. Inclusive queman y destruyen elementos espirituales que sirven para la ilustración de sus hermanos. ¿Cómo es posible que el hombre puede actuar de esa manera, hermanos? ¿Acaso el Divino Padre Eterno no nos dijo cuando envió a su Hijo: vayan por el mundo, porque el poder y la gloria me ha sido dada, y yo les digo a ustedes, bauticen, casen, enseñen lo que yo les he enseñado, porque estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos? Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Nunca les dejaré. Estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. No los abandonaré. Esto es lo que nos dice el Divino Padre Eterno. Si ustedes guardan mis mandamientos y guardan mi palabra, mi enseñanza, entonces conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad, hermanos, es la luz que alumbra las tinieblas de nuestra ignorancia. La verdad es lo que viene de Dios. No es lo que parece ser, sino es lo que es, y viene de nuestro divino Creador. Pues debemos difundir la divina revelación de Dios tal como es, tal como nos enseña. Y nos dice aquí el Divino Padre Eterno: Dios es infinito y las formas de difusión son infinitas. Divino título 1753. Todos los que pertenecieron a las llamadas noblezas del mundo no entrarán al reino de los cielos. Todos ellos prometieron al Divino Padre no dejarse tentar por corona alguna, porque los divinos mandamientos no mandan hacerse rey o reina, ellos mandan ser humildes por sobre todas las cosas. Nos dice el Divino Padre Eterno, hermanos: aquel que no se consideró despreciado en la vida, no esté seguro que no es primero en el reino de los cielos. Cuando se hace lo correcto, cuando se defiende la verdad, cuando Cristo defendió la verdad y por eso lo mataron, pues sigamos su ejemplo, hermanitos. No podemos defender la mentira, el engaño, la difamación, las calumnias, jamás. Aquí o somos fríos o calientes, no hay tibios, hermanitos. Nuestro Divino Padre Eterno, cuando nos habla de las noblezas, ¿cuántos hermanos, por ejemplo, cuando ven los llamados imperios, las llamadas realezas, saben cómo lo dice el Divino Padre Eterno, hermanos? Lo mundano. Esto representa lo mundano, el mundo y sus costumbres, la ilusión de la vida, lo pasajero, lo efímero, lo relativo. Y allí está la ilusión material, el materialismo. O bien se sirve a Dios o se sirve al materialismo. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos filosofías, porque confunde y pierde a la criatura. Nos dice el Divino Padre Eterno: es el ser o no ser. Falsos profetas de mi palabra, divididos en la duda y en la ilusión. Entonces, lo mundano, nos dice el Divino Padre Eterno, representa las extrañas filosofías que no tomaron en cuenta lo de Dios. Todo lo que dura
hasta la sepultura del cuerpo físico. Lo mundano es todo lo que esté en contraposición de mis divinos mandamientos, toda doctrina que no me tome en cuenta. Lo mundano es todo dolor y división causado a mi divino rebaño. Allí están las llamadas clases sociales. Lo mundano, nos dice el Alfa y Omega, son las malditas realezas, los imperios de extrañas filosofías. Aquí pues ustedes habrán escuchado el rey de España, la reina de Inglaterra, ¿no? Eso, hermanitos, nadie lo pide a Dios. Recordemos algo importante, hermanos. Aquel que es engrandecido en la tierra es empequeñecido arriba, pero aquel que es despreciado en la tierra es engrandecido arriba. Lo mundano, nos dice el Divino Padre Eterno, es todo pensamiento oculto. Los que practican el ocultismo ocultan la verdad, ocultan la luz, ocultan el conocimiento, ocultan la palabra de nuestro Creador. Segundo por segundo, hermanitos, tendrán que rendir cuentas al Divino Creador. Y cada día se van acumulando puntaje de tinieblas por oscurantismo mental. Y todos los que lo defendieron también tienen su divino juicio. Así nos dice el Divino Padre Eterno. Aquí nadie inventa. O defendemos lo de Dios o lo defendemos pues a los hombres, hermanitos. Algo sencillito. Lo mundano es todo pensamiento oculto, es toda ciencia oculta. Lo mundano son las religiones, los grupos que no toman en cuenta a la ley de expansión de nuestro Creador, los partidos políticos, las sectas. ¿Cómo, hermanos, podemos decirnos cristianos, defensores de la luz, de la doctrina celestial, cuando hacen alianza con políticos, cuando prestan sus concursos a los políticos y peor de la derecha, que pisotean a los humildes sus derechos, los desprecian, los insultan, los explotan y ponen pesadas cargas a ellos y muchos prestan su concurso a ellos. Simplemente, hermanitos, son cómplices. Pueden decir, bueno, simplemente nos dan dinero, pero es un dinero de las tinieblas, hermanitos. Había que saber a quién se sirve. Entonces, hermanos, las cosas son bien claras. Nos dice el Alfa y Omega, lo mundano son los partidos políticos. Lo mundano es todo árbol que no plantó el Divino Padre. Lo mundano, en una palabra, es toda idea y toda costumbre que no plantó el Divino Padre Eterno y de raíz será arrancado. Sencillo, hermanos. Por eso que en este título, cuando nos habla de las noblezas, recuerdo literalmente, hermanos, en uno de los divinos rollos telepáticos. Es por ello, hermanos, que nos falta estudiar. Cuanto más ignorantes somos, más rápido se manipula nuestro pensamiento. Pero cuanto más sabemos, más libres somos. Porque aquí, hermanos, no se trata de defender lo del hombre, sino lo de Dios. El Divino Padre Eterno nos dice en uno de los divinos rollos telepáticos: cada criaturita moldea su propia morada según lo que predominó en su espíritu. Por ejemplo, hermanitos, si predominó la alegría, vamos a mundos paraísos. Si predominó el amor, vamos a mundos angelicales. Si predomina la pasión, vamos a mundos de las tinieblas. Si predomina el engaño, vamos a mundos de engañadores. Allí todos engañan, todos mienten. Y la mentira lo hacen pasar como verdad. La mentira para ellos es su virtud. Nos dice el Divino Padre Eterno, si predomina en el ser humano el orgullo, van a mundos de orgullosos. Allí estos seres, hermanitos, se creen exclusivos, se creen con, si se quiere, exclusividades, buscan el deslumbramiento y piensan que son los únicos en tal o cual acto. Y nadie es único, hermanitos. Nuestro Divino Padre es el único. Mas todos tienen
divinos derechos iguales ante el divino Creador. Recordémoslo eso. No lo dice el hombre, lo dice nuestro Padre Eterno. Y nos dice el divino Creador, si predominó en el espíritu la ociosidad, entonces irán a mundos de perezosos. Allí nadie estudia, nadie avanza, nadie progresa. Es un mundo, hermanos, de las tinieblas. Proyectémonos, hermanos. Nos dice el Alfa y Omega en los divinos rollos telepáticos. Si predominó la llamada nobleza, la extraña nobleza, vamos a mundos de siervos, los que se creen mayores, ¿no?, que los del pueblo. Y nos dice el Alfa y Omega, si predominó, por ejemplo, hermanos, el trabajo, podéis elegir un mundo. Nos dice el Divino Padre Eterno, si predominó la humildad, podemos entrar al reino de los cielos. Si predominó la inmoralidad, vamos a mundos de moral corrompida. Si predominó lo religioso, vamos a mundos de falsos profetas. Si predominó lo político, aquí está clarito, hermanos. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no hacemos caso al divino Creador? Y dejamos pues de lado nuestras cosas imperfectas, nuestras ideas imperfectas, y cambiamos. Nuestro Padre Eterno lo dice. Si predominó lo político en el ser humano, vamos a mundos de mentirosos, engañadores, corruptos. Imagínate, hermanos, es un mundo demoníaco. Pues más claro, hermanos, ni el agua. Título 1754. Todo padre o madre o tutor que no criaron a sus hijos dentro de la moral del Padre no entrarán al reino de los cielos. Todos prometieron al Padre saberse sus escrituras hasta la última letra, por sobre todas las demás obras. Por ejemplo, hermanitos, realmente el ser humano cometió muchos errores, desaciertos, desatinos. Muchos padres en su ignorancia crecen sus hijos y jamás les dicen, pues hijo, mientras vivas, lee el Evangelio, estudia el Evangelio y practícalo, porque de ello depende tu eternidad. No le dicen, hermanitos. La gran mayoría crece en ignorancia, en hogares que no se estudia el Sagrado Evangelio. La gran mayoría, hermanitos, se acostumbró a ser religioso. Siguen a otros, pero por ellos mismos no hacen el esfuerzo mental de investigar, de analizar, de comparar, deducir, inferir. Y esto no debe ser así, hermanitos, porque el error es seguir a seres humanos con errores, con desaciertos. Por ello el Divino Padre Eterno nos dice, el estudio es individual, que no divide a nadie, escribe el Alfa y Omega, y no por colectividades, asociaciones. Así nos dice el Divino Alfa y Omega, está escrito en los divinos rollos telepáticos. Pues analicemos un poquito. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, todo padre o madre, antes de tener, por ejemplo, su descendencia, sus hijos, primero tenía que estudiar el Divino Evangelio. Por ejemplo, hermanitos, qué hermoso sería si, por ejemplo, las parejas que se van a casar o se van a unir tienen madurez. Nos dice el Divino Padre Eterno, a partir de los 25 años y un segundo tienen mayor puntaje, y a mayor madurez, mayor puntaje de luz. Qué hermoso sería que los que se van a unir, por lo menos, hermanitos, lean el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro empieza, ¿no?, con el libro de Mateo, capítulo 1, cuando nos dice, y esto es la genealogía de Jesús, que parte desde Adán, Seth, Enos, Cainán, Malalel, Jarel, Enoc, Matusalén, Lamec, nuestro padre Noé, Abraham,
sus hijos Sem, Can, Jafet, Jacob, donde estuvo José, Benjamín, Dan, Aser, Zabulón, Neftalí, Rubén, Leví, las 12 tribus de Israel. Nos habla de David, nos habla de Salomón, nos habla de Josías, y el padre de José, que tuvo como hijo a Jesús, y su madre María, al que le llamaron el Cristo. Y nos dice el primer capítulo del Evangelio de Mateo, desde el rey David desde el padre Abraham hasta el rey David hay 14 generaciones. Desde el rey David hasta el destierro de Babilonia hay 14 generaciones. Y desde el destierro de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo hay 14 generaciones. Y nos ponemos a pensar, si ustedes, por ejemplo, nació el Divino Maestro Cristo ahora en el año de 1931, sale 14. No es casualidad, todo tiene su razón de ser. Por ejemplo, eso no, hermanito, vamos analizando, vamos pensando. Y qué bonito si las parejas leyeran el Evangelio y analizaran, reflexionaran. A ver, capítulo 1. Y sigue la enseñanza. Y vino un ser celestial llamado un ángel, el cual le dijo a José, cuando José quería despedir a María, porque se dio cuenta que estaba gestando, y le dijo en sueño un ser celestial llamado ángel, no temas de recibir a María, porque el fruto que lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y se cumple lo que dijo el profeta Isaías, y nacerá un hijo de una madre virgen, y será llamado con el nombre de Jesús, que es Yeshua, el Salvador, el que nos salva. Y se cumple la profecía de lo que dice el profeta Jeremías, y nacerá un niño de una madre virgen, al cual llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Es lo mismo. Entonces tomó José a María y nació Jesús el Cristo, por obra del Espíritu Santo. Y así, hermanos, vamos avanzando en el capítulo 2, la presencia de nuestros hermanos llamados magos, y cómo lo encuentran, cómo nos anuncia sobre la estrella, que era una nave celestial, y luego cómo, por ejemplo, salen de Egipto, la muerte de los niños, y cómo también, por ejemplo, luego empiezan las curaciones, sus enseñanzas. Y si todo eso, por ejemplo, hermanitos, paso a paso, vamos mentalizando, vamos estudiando, se formarían familias espirituales. Porque el más microscópico esfuerzo mental por comprender lo de Dios se premia segundo por segundo, por cada letrita. En la voz del Divino Maestro nos dice, si leímos el Evangelio 1000 veces, se multiplica por cada letrita 1000 veces en puntaje de luz. El puntaje de luz es la añadidura con que el Divino Padre Eterno premia a sus hijos. Entonces, esto se llama puntaje mayor. Hay puntaje menor cuando nos dedicamos al mundo. El puntaje mayor es dedicado al servicio de nuestro Divino Creador. La difusión, nuestra preparación espiritual. Todo eso, hermanitos, se toma en cuenta. Esto viene a ser una preparación espiritual. Entonces los padres, por ejemplo, para criar a sus hijos, tenían que tener esa delicadeza. Y si no lo tuvieron ya estando, por ejemplo, casados, deben estudiar en sus hogares. Pero la gran mayoría, hermanitos, a veces prefiere sus novelitas, escándalos del mundo, inmoralidades, fiestitas, o que alguien pues solamente les oriente y lo escuchan como si fueran robots, pero no hay estudio individual, como lo dice el Alfa y Omega. Y una vez más lo repito,
Para entrar al reino de los cielos había que tener un estudio individual, auténtico, que no divide, no confunde a los demás. Y no el estudio que muchos siguieron por agrupaciones, asociaciones, colectividades, dividieron a sus hijos, a sus hermanos de reencarnación. Entonces, cuando los padres, por ejemplo, leen, se preparan en el Evangelio, comprenden que a mayor madurez, mayor puntaje de luz. Entonces se van preparando. Y cuando nacen sus hijos, y esto es muy importante, hermanos, cumpliendo el sagrado matrimonio. Muchos hermanitos a veces contraen matrimonio y a veces, hermanitos, viene pues el proceso llamado muerte. Pierden a la esposa, pierden al esposo. Pero esa es una prueba que nos da el Divino Padre Eterno. Y en el Evangelio también nos dice cómo el ser humano debió engrandecer a Dios cuando pierde a su esposa, cuando pierde a su esposo. También nos ilustra, hermanitos, que las parejas que deben cumplir el sacramento del matrimonio, porque cuando conviven es peor, no ponen el sello de nuestro Creador. En otras palabras, todo se premia y todo se juzga. Lo hace nuestro divino Creador. Entonces, lo ideal, hermanos, es cumplir con el mandato del sacramento del matrimonio. Y segundo por segundo de madurez, en el matrimonio tiene puntaje de luz. Allí, cuando nacían los niños, las familias le ilustrarían. En realidad, hermanos, es una alianza. En el reino de los cielos, nos dice el Divino Maestro, se hacen alianzas, que tal o cual serán sus hijos, o tal será su padre, su madre, sus familiares, sus encuentros en el mundo con las personas. Todo se planifica. Recuerdo una enseñanza que nos dice el Divino Padre Eterno. El destino del hombre no se forja en la vida presente. Lo dice el Alfa y Omega. El destino del hombre no se forja en la vida presente. Él ya lo había pedido antes de venir a la tierra en lejanos mundos y planetas. El destino nace y va variando a cada instante. En el reino de los cielos existe el destino de destinos. No existe nada que no tenga destino viviente. El destino es inteligencia viviente y magnética. Vosotros veis que esto es una ley que también es destino. Y para entender, hermanos, un poquito más, tenemos que leer tanto la Divina Revelación como el Evangelio. Disfruta mejor el Evangelio aquel que lee la Divina Revelación Alfa y Omega, porque es sabiduría divina. Y comprende mejor la Divina Revelación Alfa y Omega aquel que lee el Sagrado Evangelio. Y lo comprende, lo medita, lo reflexiona. Por ejemplo, hermanitos, algo muy bonito, hablando del destino, nos dice el Divino Padre Eterno: muchos recibirán divinos premios, según cómo fue su comportamiento con sus hermanos de reencarnación, cómo llegó a ser lo que fue y cómo lo compartió con sus hermanos. Porque todo pensamiento será juzgado, porque cada uno es responsable de su destino, como responsable es de la felicidad o infelicidad que dio a sus hermanos de su entorno. Porque todo pensamiento, toda idea repercute en el pensar, en el destino de los hombres. Repercute también en el divino destino. Entonces, hermanos, al estudiar la divina revelación Alfa y Omega, al estudiar el Evangelio, se van formando familias espirituales. Pero eso no significa que van a ser pues totalmente color de rosa, sin pruebas, sin dificultades. No, hermanitos, van a haber pruebas, dificultades, es normal. Por ejemplo, Adán y Eva cumplieron una ley de padres angelicales, pero nació Caín, nació Abel, nació Set. Una prueba, ¿verdad? Porque el Espíritu pide hacer avanzar a criaturas, pide dificultades, pide lo que desconoce. Por eso dice el Divino Padre Eterno, el Espíritu pide conocer lo que desconoce. El Espíritu nace y saca su propio cuerpo del propio Espíritu. De nuevo, el Espíritu pide conocer lo que desconoce. El Espíritu saca su cuerpo de su propio Espíritu. Todo conocimiento magnetiza vuestro espíritu. Vuestra divina electricidad
varía, vuestro foco magnético varía en su cualidad y calidad. Escribe el Alfa y Omega. También nos dice el Divino Padre Eterno, hermanos, por ejemplo, algo preciosísimo. Nos dice, el Espíritu pide conocer lo que desconoce. El Espíritu saca su propio cuerpo del Espíritu. Todo conocimiento magnetiza vuestro espíritu. El espíritu, criatura de carne, no puede ver este brillo. Esto le indica que aún está saliendo de las tinieblas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, se forman familias y muchas veces, qué hermoso sería que los padres desde pequeñitos los eduquen en el Evangelio, en las divinas leyes, en la alimentación vegetariana. La responsabilidad hasta los 12 años y un segundo. Después cada uno de ellos decide. Más adelante pueden ser como amigos, como protectores, pero ya ellos toman decisiones. Más si son mayores de edad, ellos deciden. Pero uno, hermanos, le dio todo lo correspondiente a lo espiritual. Pero imagínense que los padres ignorantes no le dijeron nada, no les orientaron nada. En el día del juicio, hermanos, ellos les acusan. No me dijisteis conociendo la verdad. Ocultasteis la verdad. Me engañasteis. Y esto, hermanitos, viene un llorar y crujir de dientes. Por eso dice el Evangelio, los hijos maldecirán a sus padres y los padres a sus padres hasta la cuarta generación. Pero aquel que le dijo todo a sus hijos, les dijo las cosas tal como son, ya en el día del juicio uno se lava las manos, ¿no? Porque uno tiene responsabilidad, como dice el Divino Padre Eterno, en la inocencia hasta los 12 años. 12 años y un segundo ya tienen ellos responsabilidad. Tienen decisiones propias y asumen su responsabilidad. Porque muchos creen equivocadamente que solamente una vez tuvieron una familia, o tuvieron tales hijos, o tuvieron tales familiares. No, hermano. Cuando observamos cada célula de nuestro cuerpo, viene a ser una reencarnación. Imagínense ustedes, hermanitos, cuántas veces el ser humano reencarnó. Infinitas veces, ¿verdad? No hay límites. ¿Cuántos padres, madres, hermanos, hermanas se habrá tenido en alianzas? Muchos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno algo sencillo. Escribe el Alfa y Omega. De verdad os digo que hasta en la misma divina revelación de Dios sois probados. Solo partiendo de este mundo, se termina la prueba. Allí, hermanos, se hacen nuevas alianzas, se hacen nuevos acuerdos, nuevos pactos. Porque el Divino Padre Eterno nos dice claramente, todo en el infinito universo es pacto, alianza, acuerdo, filosofal. Pedimos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, por ejemplo, hermanos, lo pedimos al Divino Creador cumplirlos. Y se escribieron en hermosos libros solares, historias planetarias hermosísimas. Porque nada en el universo hay casualidad. Todos son leyes, causas, efectos. Lo que ahora, por ejemplo, muchos hermanitos, por ejemplo, disfrutan, pueden ser premios, hermanitos, pendientes que tenían. Por eso que ahora poseen muchas cosas, pero con su esfuerzo, con su trabajo, con su sacrificio. Y más aún, cuando son elevados a nivel espiritual, ponen todas las cosas al servicio del Creador. ¿Cuántos hermanitos, por ejemplo, en sus pequeñitas cosas que tienen, lo ponen al servicio del Creador? Eso, hermanos, es maravilloso, porque sirven lo que prometieron al Divino Creador. Padre Eterno, usted está por sobre todas las cosas. Y vamos, hermanos, haciendo méritos auténticos. Cada uno de nosotros debe servir al Divino Padre Eterno con sinceridad. Y recuerdo, por ejemplo, la frase que enseñaba el Divino Maestro en sus enseñanzas, en sus escritos, decía, la verdadera fe en el Divino Padre Eterno
A ver, recordemos, la verdadera fe en el Divino Padre Eterno anula vuestro divino libre albedrío individual. Anula vuestro libre albedrío individual. De verdad os digo que todo pensamiento de todo pensar que no comunizó sus sentimientos no entra al reino de los cielos. Porque nuestro libre albedrío, hermanitos, es con error. Pero si nos subordinamos al libre albedrío de nuestro Creador, es lo más perfecto, es lo más justo, es lo más correcto. Por ello el Divino Padre Eterno recomienda y aconseja no hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio gusto, sino lo que enseña el Divino Creador. Y nos enseña difundir, enseñar, comunicar, pues es infinito las formas de llegar a nuestros hermanos de la prueba de la vida. Por lo tanto, a reflexionar padres, madres, tutores. Recuerdo una frase muy bonita, hermanos, cuando nos dice en uno de los divinos rollos telepáticos, porque qué hermoso sería, hermanos, que todos leamos los 302 divinos rollos telepáticos y lo analicemos, lo pensemos, lo meditemos y lo pongamos en práctica. Por ejemplo, nos dice sobre este tema: para poder recibir la resurrección en carne y en espíritu, para poder recibir la resurrección en carne y en espíritu, había que haber cultivado por sobre todas las cosas la divina humildad. Pero el que no tiene humildad, hermanitos, se cree pues infalible, se cree el destinado, el elegido, el imprescindible, que sin él no se hace nada. Y esto no es así, hermanitos. Aquí no hay nadie imprescindible, ni mucho menos con prioridades. Aquí el Divino Padre Eterno nos enseña: para recibir la resurrección de la carne y del espíritu, haber cultivado por sobre todas las cosas la divina humildad. No haber comido carne ni matado a mis hijos de la sabiduría inferior, los malamente llamados animalitos. No haber escandalizado en ninguna forma, no haber mostrado el cuerpo al mundo desnudo, no haber utilizado armas ni matado a nadie, no haber violado a ninguna criatura terrestre, haber cumplido con el divino sacramento que nos enseña el Divino Padre Eterno, el matrimonio, el bautismo, en los hogares. Aquí no hay, hermanitos, protocolos, no, esta es la fórmula, no, hermanitos. Eso lo hizo el hombre, eso lo dictó el hombre. ¿Saben qué dice Cristo? En la voz del Divino Maestro dice: todos debéis bautizar y todos debéis casar. Cuando se expanda la revelación al mundo, los bautizos, los matrimonios se realizarán en los propios hogares, inspirados en el Divino Evangelio, inspirados en las Sagradas Escrituras, y se acabó la historia. No más rituales como lo hizo el hombre en su pensamiento religioso ilimitado. Algo, hermanos, que es sencillo. Aquí creemos a Dios o creemos al hombre. Son dos cosas, hermanitos, simples y sencillas. También nos dice la enseñanza: haber criado a todo hijo con infinito amor. Entonces, hermanos, de esta forma, por ejemplo, se van formando familias espirituales. Y muchas veces, hermanos, vienen pruebas, pero tenemos que seguir avanzando, perfeccionándonos y ganando experiencias. Título 1755. Todos los que hicieron jurar a otros no entrarán al reino de los cielos. El juramento no es del reino del Divino Padre. Se jura porque no se confía en los demás. Ninguno que no confió en otros, ninguno entrará al reino de los cielos. En el Evangelio, por ejemplo, nos dice: hermanos, de verdad os digo, se os mandó no jurar, y lo que has prometido cúmplelo ante el Divino Padre Eterno. En el libro de Mateo: no juréis por el cielo, que es morada de nuestro Padre Eterno. Cielo significa dimensiones infinitas. No juréis
por la tierra que es tarima de tus pies. No juréis por la gran ciudad que es la del rey. No juréis ni por tu cabeza, porque no eres capaz de ennegrecer o encanecer uno solo de tus cabellos. Que tu decir sea sí cuando es sí, y que tu decir sea no cuando es no, o las promesas que hacemos. Porque todo lo que añadéis es de las tinieblas y va a las tinieblas. En otras palabras, hermanos, no se debe jurar. Esto vemos, por ejemplo, en los llamados mandatarios, ¿no? Que agarran el evangelio y juran. Y es un perjuro porque prometen, bueno, en su caso de ellos juran y no lo cumplen. Como dice el título que hemos leído anterior, ellos utilizan lo de Dios para sus intereses, para engañar, para sorprender a los pueblos. Pura demagogia, hermanitos. Ya cada uno de ustedes debe darse cuenta que servir a los políticos es perder el tiempo. ¿Y cuántos todavía en su ingenuidad, hermanos, creen que los políticos le van a dar ayudas, le van a brindar apoyo y por eso hacen alianzas? Hicieron alianza con la misma bestia, con el mismo demonio, con las mismas tinieblas. Porque nos dice el Divino Padre Eterno, no se puede servir a dos señores, porque a uno se ama y al otro se aborrece. No se puede servir a dos filosofías, ¿verdad? No se puede decir estoy sirviendo a Dios y a las políticas, estoy sirviendo a Dios y al dinero. Y nos dice el Divino Padre Eterno, en forma clara, ¿por qué se preocupan de la vida? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Miren las aves del cielo. No comen o no siembran, no trabajan y Dios les da para comer. ¿Cuánto más valen ustedes que sus pajarillos? Entonces, ¿por qué dicen que comeremos, que vestiremos, que beberemos? Miren los lirios del campo, que ni Salomón con toda su riqueza se vistió de tanta hermosura, que hoy está y mañana se seca. ¿Y por qué dicen ustedes que comeremos, que vestiremos, que beberemos? Esto dicen los que no conocen a Dios. Mas vosotros busquen la verdad, la justicia, la luz, las virtudes, el reino de Dios y la justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Por qué se preocupan de lo que vendrá el cada día? Ya eso tiene su propia ley. Miren que les envío como corderos frente a lobos rapaces. Sean sabios y sencillos como una paloma. Hermanos, eso está en el Evangelio. Por ello, que cada uno de nosotros debe saberse de memoria el Evangelio de Dios. Y cuando conocemos, sabemos, debemos ponerlo en práctica y debemos enseñar. Y es nuestra labor cuando unimos esfuerzos muchos hermanos como una familia espiritual y como lo dice el título de uno de los divinos rollos telepáticos, los que ayudaron en la difusión de la divina revelación tienen puntaje de luz. Esos esfuerzos por difundir, por enseñar, hermanitos, lo ve nuestro divino Padre Eterno y pone su divina añadidura. Realmente, hermanos, para nosotros es una gran alegría de contar con muchos hermanos, hermanas definidos, decididos, desinteresados, que así como en el pasado han puesto muchos de sus cosas materiales al servicio de la difusión. Y el ejemplo, hermanos, no se habla, se hace. Muchos dicen se predica con el ejemplo, ¿no? Hemos visto hermanos desinteresados y como una buena familia se hacen estas labores. Por ejemplo, en Huancavelica nos albergaron nuestros hermanitos que difunden también la divina revelación y un saludo cordial a nuestros hermanos que realmente van haciendo sus labores allá en Huancavelica y toda la familia pues bueno pues forman nuestros hermanos alrededor de son 3, 6, 7 hermanos aproximadamente y que ya están junto con
ese pensamiento de difundir la divina revelación. Y vamos a hacer conferencias allá en Huancavelica, también en Ayacucho, también vamos a ir, si se quiere, hermanos, abriendo puertas allá en Huánuco, Cerro de Pasco, Junín. Hay tantos lugares, hermanitos, que tenemos que difundir, que no perdamos tiempo en cosas humanas, mundanas, que nos distraigan. Hagamos la labor, cuidemos lo que es del Divino Padre Eterno tal como es y sigamos adelante, porque no es el hombre que va a darnos premios, no es el hombre el que ha de juzgar, es nuestro divino Creador. Saludos cordiales a nuestro hermano Ever Espinosa, a nuestra hermana Lilia Raimundo desde Huancavelica, que realmente sigan adelante con la difusión y expansión de la maravillosa ciencia celestial. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro programa. Gracias por escucharnos. Nuestro deseo, hermanos, es meditar, pensar, reflexionar sobre los títulos que nos envía el Divino Padre Eterno. Podemos leerlo, por ejemplo, rápido, 1000, 2000, 3000, 4000. Pero ¿qué hemos aprendido, hermanos? Tenemos que aprender algo cada día. Y eso, hermanos, depende de la humildad. Gracias, hermanos, gracias por compartir, gracias por hacer extensivo el mensaje de nuestro Divino Creador. Paz profunda, el amor de nuestro Divino Creador en vuestros hogares. Muy buenas noches.